Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Y recordar que si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Amelia Serrano, que es directora del Centro Gaia, Palma, Escuela de Osteopatía y Fascioterapia, ¿verdad, Amelia? Sí, correcto, correcto. Aunque ya nos explicarás, porque habrá mucha gente que no sepa qué es esto, pero bueno, ya nos explicarás. ¿Qué tal, Amelia? Muy bien, gracias por vuestra invitación. Un placer, de verdad. Tenemos también a Gemma Sardina, que es coach estratégica especializada en madres adolescentes. Gemma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Pues así da gusto, el placer es mío. Y Isa del Cabo, que es facilitadora de danza integral creativa y danza terapeuta Chakra Healing. Isa, ¿cómo estás? Bienvenida a un programa más. Muy bien, gracias. Hola a todo el mundo. Pues si os parece bien, vamos al tema. Y es que yo creo que nos pasamos toda la vida haciendo cosas, desarrollando actividades de todas las índoles. De hecho, estamos muchas veces en hiperactividad, ¿no? Que apenas nos deja tiempo para otras cosas que nos sean trabajar y hacer las cosas que pensamos que tenemos que hacer. Pero ¿de verdad es tan importante la cantidad? ¿O es más importante que lo que hacemos es de dónde lo hacemos? Así que de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De quiénes somos mientras que lo hacemos. Por ejemplo, Amelia, para ti, ¿qué te suena más importante? ¿Lo que hacemos o quiénes somos mientras lo hacemos y por qué? Bueno, este tema es súper interesante porque toca lo ético, toca lo emocional, toca lo personal, toca lo colectivo. Entonces, yo plantearía, hay la acción como manifestación externa, lo que hacemos define nuestro impacto en el mundo. Las acciones son el modo visible que dejamos, en el que dejamos huella, desde ayudar a alguien o emprender un proyecto. Entonces, nuestras decisiones prácticas tienen consecuencias tangibles. Y desde esta perspectiva, puede parecer que lo más importante es lo que se hace, ya que el valor se mide con resultados concretos. Pero claro, hay la intención y el lugar interno, el desde donde representa la raíz ética y emocional de la acción. Hace referencia a nuestra motivación, el estado interno, los valores y la conciencia que impulsan nuestras decisiones. Y una misma acción puede tener significados muy distintos si nace desde el amor o si nace desde el miedo, la culpa o el deseo. Siendo la misma acción. Y en esto vamos a hacer énfasis porque hay mucha gente que se fija mucho en los resultados, pero no se fija en qué pasa en el camino, ¿no? Claro. Y hay una gran diferencia entre, aunque tengas un mismo resultado, hacerlo desde un lugar o desde otro. Muy Total, interesante. sí. Isa, ¿tú qué piensas? ¿Es más importante lo que hacemos o desde dónde lo hacemos? ¿Quiénes somos mientras que lo hacemos? Para mí lo más importante es cómo me estoy situando al hacer lo que hago, porque durante mucho tiempo yo siento que he actuado en piloto automático y me he dado cuenta, digo, lo que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Quién lo está haciendo en mí? ¿Qué parte de mi persona, de mi personalidad? Entonces, creo que ahí se pone una intención que puede cambiar incluso el resultado de la misma acción. La misma cosa eh, hecha desde un lugar u otro, para mí lo cambia todo. Entonces, a priori, creo que posicionarse y voy a hacer algo, pero ¿por qué lo voy a hacer? El por qué y el cómo, el desde dónde, para mí creo que es fundamental. Pues sería una buena pregunta hacernos, ¿no? Cuando vamos a hacer algo, sobre todo si es importante. ¿Por qué lo quiero hacer? O sea, ¿desde dónde quién soy yo en este momento para hacerlo? ¿Qué me motiva, no? Que es algo que muchas veces no nos paramos a preguntarnos por este automatismo del que me hablas. Gemma, ¿para ti qué es más importante, lo que hacemos o desde dónde lo hacemos? Pues un poco en línea con las dos compañeras, como respuesta rápida diría que desde dónde, ¿vale? Pero como dice uno de mis mentores, que es Sergio Fernández, no es lo uno o lo otro. Yo creo que son ambas cosas, ¿vale? Porque es muy importante lo que hacemos también, porque eso que hacemos puede afectar a otras personas, al resultado de, yo que sé, de una empresa, a muchos resultados, ¿vale? Que no son solo nuestros. Lo que pasa es que el orden
el orden desde mi punto de vista siempre tiene que ser, primero soy, y desde donde soy hago, ¿vale? Y desde donde hago obtengo, luego tengo los resultados. Y si lo hago desde donde soy, probablemente esté más abierta a que los resultados no cumplan quizás unas expectativas mías, sino que estaré abierta, dependiendo de ese quién soy, a los resultados que tenga, a las variables que vayan surgiendo mientras hago, porque no tengo por qué tener el mismo resultado que yo he pensado en mi cabeza, ¿no? Entonces, desde ese soy, estaré abierta a recibir resultados, a valorar, a reconducir, a un montón de cosas, dependiendo desde dónde lo hago. Claro, de hecho, a ver, se pueden dar las dos cosas paralelamente y no pasa nada. O sea, no se trata de que dejes de hacer cosas. No, haz lo que tengas que hacer. Pero obsérvate, pregúntate, ¿quién estás siendo? O sea, ¿de verdad es más importante la cantidad de acciones, de actividades, de resultados? Si al final no eres quien tú quieres ser, si no estás vibrando con quien quieres ser. Esa es la reflexión que es interesante, ¿no? Pero se puede desarrollar al mismo tiempo. Amelia, ¿tú piensas que vivimos en un mundo que se fija más en la acción que la intención? Por supuesto, tenemos el mundo que nos rodea, que somos evaluados por lo que hacemos, pero no hay que olvidar que nos transformamos desde dónde lo hacemos. Esto sería este punto que yo señalaría como más importante. La sociedad tiende a juzgar por resultados visibles. Sin embargo, a nivel personal y espiritual, el crecimiento ocurre desde dónde lo hacemos, en cómo enfrentamos las situaciones, cómo elegimos responder y desde qué propósitos actuamos. El verdadero crecimiento personal ocurre en lo invisible, en el proceso interno, en el desde dónde. Ujú. Claro, es que, Isa, no tiene nada que ver vivir para la galería, ¿no? Como casi siempre estamos viviendo, porque así hemos aprendido, porque así mimetizamos, porque así crecemos, hacia afuera, hacia cubrir las expectativas de los demás o de la sociedad o quien sea, a empezar a vivir desde adentro, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que todavía vivimos en un mundo que se fija más en la acción que la intención? Pues pienso que hay una parte de ese mundo de personas que sí, que nos fijamos o se fijan en la acción, en la intención, pero como hemos dicho antes, yo creo que hay un poco de todo y hay que saber verlo. Pero sí que es cierto que lo que a veces se ha dicho, ¿no? El compórtate o la actúa como si nadie te estuviera viendo. Entonces yo ahí digo, digo, esto lo haría igualmente, sin ese condicionamiento, si no hubiera un observador externo, entonces voy a ser mi autoobservadora y voy a ver, entonces voy a cazarme, a pillarme ahí. Ujú, Pero yo creo que sí, que sigue existiendo eso, pero también hay un despertar, un vibrar en el que más seres están intentando posicionarse desde ese otro lugar en el que pues voy a hacer lo que de verdad, o como yo siento que voy a afrontar esta acción. ujú. Y entonces sí que creo que está habiendo un cambio. Sí, que es bastante necesario y que por lo que yo sé ya es, digamos que, no obligatorio, pero sí importante, ¿no? Ya cada quien decidirá hacia dónde quiere ir. Gemma, para ti, ¿piensas que todavía estamos mucho en la acción y no en la intención? Yo creo que de forma general, quizás sí, ¿no? Quizás también es más fácil, digamos, porque es lo que se ve, como decíais, ¿no? Que la acción es lo que todo el mundo ve. La intención no se ve. No se ve si no quieres mirar, quiero decir. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo con Isa en que cada vez me encuentro, gracias al universo, con más personas, ¿no? Que miran un poquito más allá de lo palpable. Ujú, Entonces, esa intención, y si me permites, no solo la intención, sino añadiría las causas, ¿no? Que a veces a las personas les llevan a realizar determinadas acciones. ujú, Entonces, si somos si tenemos una mirada un poco, digamos, compasiva, y hablamos de acciones quizás no tan positivas, sino negativas, hay personas que tienen determinadas acciones un poco, pues, digamos, desagradables, ¿no? Y nos paramos a mirar qué intención tienen o qué hay detrás de esas acciones, qué pueden estar ellos sintiendo, quizás nos entenderíamos mejor, comprenderíamos mejor esas acciones.
Claro, es que y aquí nos vamos un poquito a este hábito que tenemos tan arraigado de juzgar, ¿no? Que juzgamos porque no comprendemos cuál es la intención, qué hay dentro de la otra persona para hacer lo que hace, ¿no? Y claro, si solamente te fijas en el resultado, puede ser muy engañoso. De ahí, Amelia, que hay muchas acciones aparentemente positivas que vienen con intenciones muy oscuras. Y al Totalmente. contrario, hay resultados muy negativos aparentemente, pero que las intenciones son puras y de vibración alta, ¿no, Amelia? Totalmente. Yo casi compartiría un poco más mi experiencia personal en esto, porque cada ser es una expresión de vida única e irrepetible y no se puede comparar, aunque tengamos tendencia a ello, ¿no? Ujú. Entonces, en mi largo recorrido, hace mucho tiempo, lo que me ayudó muchísimo fue Osho, que me plantó esa idea, ¿actúas o reaccionas? Entonces, en ese propósito fue mi intención totalmente. Entonces, descubrí que reaccionaba el 99,9 infinito de veces y Ujú. poco a poco con mi propia intención esto fue cambiando. Ahora puedo decir que reacciono a lo mejor un 10% de veces, pero la observación como herramienta, el proceso personal ahí va creciendo a medida que tú lo vas regando y cuidando. Por lo tanto, cada uno tiene que descubrir cómo llegar a ese punto. Claro, es que la impulsividad, el automatismo y el elegir conscientemente cómo quiero ser se llevan mal. Por eso es importante que empezamos a hacer más introspección y que empecemos a, cuando tomamos decisiones, sobre todo si son importantes, eh, sentir quién soy, cómo vibro respecto a esto que estoy decidiendo. ¿Me siento bien? O aunque el resultado es positivo para mí o beneficioso, no me siento bien, ¿no? Que es algo que a veces dejamos un poquito de lado. Porque además, Isa, entre nosotros nos podemos engañar, o sea, podemos engañar a los demás, nos podremos engañar a nosotros mismos, pero al universo no se la vamos a colar. O sea, la vibración que desprendemos cuando estamos haciendo algo es la que va a mandar más allá de los resultados, ¿no, Isa? Sí, yo creo que a la vibración no se la engaña. De hecho, percibimos y sentimos, ¿verdad? Muchas veces no hace falta poner palabras y es como nuestra tarjeta de visita, de presentación, va por delante. De hecho, contamos y nos manifestamos sin decir y sin hacer nada, solo con lo que estamos vibrando. Ujú. Porque de subconsciente a subconsciente o de mente no pensante, no consciente, a otra, o sea, ya están llegando mensajes, ya estamos, eso ya es una acción, no es física, no se visualiza en lo externo, pero esto que acabas de comentar a mí me ha dado como un chispazo digo, es verdad, es que desde ahí, o sea, habría que irse tan a lo profundo para ver desde dónde ya se moviliza esa intención que luego nos va a llevar a la acción. Y vamos, desde luego el universo, que es vibración absoluta, ahí sí que no puede haber engaño. Otra cosa es que no lo queramos ver o que tardemos en verlo, pero ya es una manera de manifestar una acción que aún no ha salido afuera. Claro, es que al final, Gemma, yo por lo menos en lo personal, yo muchas veces me pregunto, vale, ¿qué prefiero? ¿Hacer algo sintiendo que es lo que tengo que hacer porque es lo que siento en ese momento, más allá del resultado? ¿O me anclo mucho al resultado y hago lo que tenga que hacer, aunque no sienta que es lo correcto? Porque mucha gente está en esa dinámica, ¿no? De va haciendo porque quiere conseguir, pero y al final, ¿para qué quieres tantas cosas si ni siquiera te sientes, ¿no, Gemma? Sí, muchas veces efectivamente. Yo creo que hacemos por hacer, por conseguir un resultado que a veces ni nos planteamos si lo queremos realmente y si está alineado con nosotros, como dices. Y otras veces quizás vamos persiguiendo esos resultados porque de alguna manera nos vienen impuestos desde fuera, porque también, pues bueno, vivimos en una sociedad, ¿no? Y la sociedad es como que tiene unos valores y tiene una especie de corriente que te lleva y te arrastra a hacer determinadas cosas, aunque no vayan contigo, aunque tú no las sientas. Entonces, sí, es difícil a veces elegir y a veces es difícil darse cuenta incluso de de desde dónde estás haciendo eso. Simplemente haces y no piensas, ¿no? O no sientes. Más que pensar es sentirlo, como estabas comentando.
Entonces Claro. sí, es complicado a veces ser fiel a uno mismo, a lo que eres y con lo que haces. Sobre todo, Amelia, si para empezar no sabes ni quién eres, ni realmente qué quieres, ni para qué has venido, ¿no? Claro, andas completamente perdido. O sea, andas en el, bueno, pues yo hago lo que todos, que es trabajar mucho o trabajar poco, tratando de conseguir cosas que al final no me van a hacer feliz, sin darme cuenta de quién soy mientras que hago ese proceso, ¿no, Amelia? De ahí que hay mucha gente que tiene todo económicamente, o es famoso, o es... Y están totalmente, se sienten totalmente vacíos. Y hay personas que viven con lo justo y son totalmente felices, ¿no, Amelia? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, a lo largo de mi recorrido he hecho viajes de ayuda humanitaria por todo el mundo, ¿no? Entonces, esto me ha mostrado diferentes formas de ver la vida. Esto que acabas de decir, gente que no tiene nada y es lo más feliz del mundo, y gente que lo tiene todo y es la más desgraciada o triste del mundo. Entonces, esto te hace recuestionarte muchas cosas, pero insisto, siempre es un trabajo personal e intransferible. Uno tiene que hallar dentro de sí mismo esa fuerza volitiva para poder plantearse quién soy, qué hago aquí y qué huella voy a dejar o qué voy a hacer. Luego la vida se encarga de ponernos en circunstancias para ver si despertamos de una vez o no, y se repite, así que la oportunidad está siempre servida. Sí, siempre y es totalmente voluntaria. Obviamente, ¿no? Ahí está el libre albedrío o la parte que tenemos del libre albedrío, porque tampoco está tan claro. Pero lo importante, Isa, es que empecemos a reflexionar, sobre todo por nosotros mismos, porque esto no es por los demás, esto es porque vivas de una forma más plena contigo mismo. A mí me ha pasado situaciones donde he elegido cosas que quizá no me convenían mucho, pero que me sentía bien eligiéndolas. Y me da igual, prefiero elegir eso, pase lo que pase, aceptando la responsabilidad de los resultados, hacer algo simplemente por el resultado que no está vibrando conmigo. Es que es terrible, ¿no? Sí, sí, porque luego el precio para mí es muy alto, es como quedarte con ese malestar interno, esa insatisfacción de saber que no has hecho lo que estaba en coherencia, es como lo que se dice siempre, ¿verdad? De tener la conciencia tranquila. Entonces, creo que es un trabajo largo, es un aprendizaje de vida, pero creo que compensa el sentirte bien contigo misma, y decir, he actuado sintiendo que era lo mejor por usar ese término, y ser, como actuar honestamente y en coherencia. Creo que sí, que al final, por lo menos a largo plazo, es lo que más beneficio nos puede traer. Sí, y ahora que estábamos hablando de esto, Gemma, me vino este famoso dicho, ¿no? Del fin justifica los medios. No sé, yo dudaría un poquito de eso porque es de lo que estamos hablando, ¿no? No porque tú quieras conseguir algo para ti o como sea, se vale todo. No, volvemos al punto. Yo creo que es más importante no tanto lo que vas a conseguir, sino el camino que estás haciendo, ¿no? El cómo te sientes, ¿no, Gemma? Sí, el fin justifica los medios. Pues que esa frase es como, como una losa, cae como una losa, porque en el camino te puedes arrastrar a muchas personas y a ti mismo, por supuesto, a ti misma, a ti mismo. Entonces, creo que con una muy buena práctica para darse cuenta de si el fin justifica los medios es cada noche cuando te vas a la cama, ¿te puedes agradecer a ti mismo ese día o no te lo puedes agradecer? Porque si no te puedes agradecer a ti mismo lo que has hecho en ese día, o bueno, siempre hacemos cosas mal, ¿no? Digamos, pero si hacemos ese ejercicio pues seremos capaces de, yo creo, que de valorar si nuestra vida está teniendo sentido para nosotros mismos o no, si nos podemos agradecer lo que hacemos. Entonces, ¿el fin justifica los medios? Pues si haces ese ejercicio, probablemente la respuesta sea un rotundo no, por supuesto. Ni los medios, ni lo que haces contigo mismo, ni lo que haces con los demás, o lo que afecta a los demás cuando tú haces tus cosas. Pues eso es así. Lo que pasa, Amelia, porque este tema cuando lo vemos en los talleres, muchas me dicen, Santi, pero es que parece contradictorio. Cuando he tratado las cosas de hacer con buena intención, por bien, me han salido mal. Entonces, claro, no sé, me da un poquito de miedo, digo, pero vamos a ver. Si tú al final, salgan como salgan, te sentiste bien contigo mismo al hacerlas, la intención era genuina, consciente, introspectiva. ¿Por qué no nos olvidamos un poco de los resultados, no, Amelia? Porque si no es muy difícil.
estar siempre midiendo, a ver cómo va a pasar, qué va a pasar, qué voy a hacer, qué voy a obtener. Es complicado vivir desde ahí, ¿no, Amelia? Sí, el ego, ese es el gran ego que tenemos todos. Esa forma humana, no podemos dejar de olvidarla. Somos humanos ante todo. Vamos a tener reacciones y tenemos que asumir lo que surja de nosotros. Entonces, la fuerza volitiva, como decía antes, la intención clara de lo que uno quiere hacer, no imponer, porque a veces queremos ayudar y no se nos ha pedido esa ayuda, pero tu intención es clara, tu acción es desde tu interno, desde el dónde lo haces. Esto, aunque te haga sufrir en una primera instancia, a la larga nos va a hacer fuertes, nos va a hacer coherentes con nosotros mismos y nos va a dar una gran experiencia de vida totalmente transformadora. Ujú. Pues es que es tal cual, ¿no? Además, Isa, cuando me preguntan, pero entonces, ¿cómo mido? ¿Cómo mido cuál es la respuesta correcta? Digo, mira, para empezar, eso no existe. Eso no existe, ¿no? Simplemente olvídate de cuál es la respuesta correcta o cuál va a tener el mejor resultado y hazlo desde adentro, desde el sentimiento, ¿no, Isa? Desde la tranquilidad de que estoy eligiendo lo que quiero elegir realmente, ¿no? Pues sí, porque como lo que decía antes Gemma, el resultado a veces no sabes lo que va a ser, o ahora lo que comentas tú, la respuesta correcta, más que fijarnos en el resultado final o en el objetivo, es en el proceso, en el camino y desde dónde parto. Entonces, claro que hay una intención de un posible resultado en base a unas expectativas, pero más que eso es desde dónde me sitúo en la casilla de salida y cuál es la intención para andar el camino, con qué herramientas o con qué actitud voy a recorrer este camino, con una actitud de verdad, de compasión o de arramplar con todo. Entonces, a veces, de hecho, por el camino el objetivo puede ir variando porque lo vas reconfigurando y vas viendo cosas que al avanzar, que antes no veías, antes de avanzar no veías. Entonces yo creo que hay que dar unos pasitos atrás y primero decir, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? Pero ¿dónde estoy y con qué equipaje voy? De qué manera me pongo a caminar? Claro, es que aquí no se trata ni estamos pidiendo que hagas algo que no puedes hacer porque no tienes las herramientas para hacerlo. O sea, no. Pero si sí tienes las herramientas y lo estás viendo, considéralo. Porque muchas veces, sí es verdad que hay gente que no puede hacer más de lo que hace porque no tiene las herramientas, pero hay veces que sí las tenemos y elegimos, digamos que el lado oscuro, ¿no? O sea, sé lo que tendría que hacer, o sea, mi sentir me lo dice, pero es que así obtengo más, Gemma. Entonces, voy a hacer trampa, voy a echar un poquito de porquería a mi compañero de trabajo para que me den el puesto a mí, voy a engañar para obtener más resultados. O sea, eres consciente, no consciente, pero eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Claro, sí, si voy fijándome solo en los resultados y en nada más, pues bueno, puedo hacer trampas, ¿no? Para obtener esos resultados. Lo que pasa es que en el fondo, lo que nos importa o lo que nos llena, lo que nos importa puede ser, yo qué sé, si miramos en resultados económicos, pues nos importa tener más dinero, digamos, ¿no? Más abundancia económica. Pero realmente eso es el resultado. Cuando llega, llegó y luego ya verás lo que haces con ese resultado. Pero es que lo que importa es lo que has sido tú en todo ese proceso. Eso no te lo va a quitar nadie. Ese resultado es momentáneo. O sea, según llega, ya se ha ido y hay que ir a por otro. Entonces, si estás toda la vida persiguiendo resultados que no están alineados contigo, difícilmente pues vas a sentirte bien, ¿no? Entonces, si me permites hacer una puntualización a lo que decías antes con Amelia, lo de olvidarnos de los resultados sería una opción, pero yo creo que no es solo olvidarse del resultado y centrarse en el proceso, sino aprender del resultado que tiene ese proceso. Es decir, yo voy buscando un resultado, pero es que igual no es ese resultado, llego a otro, ¿vale? Pero igual es porque tenía que llegar a ese para aprender, ¿vale? O para decir, vale, pues igual lo que yo buscaba no era lo que tenía que buscar. Doy un Claro. pasitito atrás, reenfoco y a ver por dónde sigo. Claro, de hecho, cuando hablamos por ejemplo, olvidar el resultado, a ver, yo cuando hago algo tengo expectativas, por supuesto, y tengo metas, y tengo Claro, planes. Aquí nadie dice que las metas y los planes y las expectativas sean malas,
Aquí el problema es cuando te anclas a un Eso es. resultado fijo o una expectativa fija que no te permite después estar bien. Pero tener expectativas, las que quieras, buscar resultados, búscalos. De hecho, casi todo lo que hacemos lo buscamos de alguna forma. Pero, ¿qué pasa? Que si solo te centras en el resultado, Amelia, vas a vender tu alma al diablo, que es lo que hace mucha gente o lo que hacemos muchos, ¿no? Que al final caemos en hacer lo que tengamos que hacer por conseguir lo que queremos conseguir, para después darnos cuenta que no era el camino, ¿no, Amelia? Totalmente, eso es arrastrar, como bien dices, vender tu alma al diablo, pero que tarde o temprano te va a pasar la factura. Ujú, Puede que no, de la misma forma que no se puede ver el cambio interno por los ujú, demás, porque quien más lo siente es uno mismo, el que hace una acción incorrecta, hace daño al prójimo, hace un mal uso de todas las acciones que puede, a las que puede disponer, eso tarde o temprano le va a pasar la factura, sea en la salud, sea en la conciencia, sea en el malestar, o da igual, en principio da igual lo que hagan los demás, ese es mi planteamiento, o sea, el tema es que tú puedas centrarte dentro de lo que haces tú, no lo que hacen los demás. ujú. Y Sí, sí. nunca hay que perder la esperanza, Ujú. que el que ha ido haciendo las cosas equivocadas un día pueda despertar. Definitivamente, ¿no? Cuando le toque, cuando nos toque, por eso cada uno está en su camino individual, su proceso evolutivo y todo es perfecto. Pero desde esa perfección, pues bueno, hay diferentes caminos y cada quien que elija el que quiera, ¿no? Aquí Isa, el También, asunto. también esta gente nos sirve, y perdona la expresión, de moscas cojoneras, porque son gente que igual nos produce estímulos que nos pueden hacer despertar al resto del mundo. O sea, bienvenidos sean. De hecho, son completamente necesarios. O sea, ¿dónde estaría yo sin esas experiencias que he conceptuado como negativas a lo largo de mi vida? No sería el que soy en este momento. Entonces yo Tal cual, agradecer a todas esas moscas cojoneras que me han hecho pedazos en su momento, ¿no? Porque de ahí he crecido, de ahí he nacido. Entonces, totalmente. claro que son necesarias. Ahora, Isa, alguna herramienta, porque habrá mucha gente que diga, vale, vale, me está gustando esto que estáis diciendo, ¿vale? Voy a hacer menos o voy a hacer lo mismo, pero ¿cómo lo hago para hacerlo desde otro lugar que me haga sentir mejor conmigo mismo, me haga vibrar de otra forma? Pues bueno, lo que yo utilizo siempre es testarme a nivel físico. Bueno, yo creo que todos sentimos, ¿no? Dentro, no solo la vocecita esta de está bien o mal, como bueno o malo, no, pero yo a nivel físico sientes bienestar, sientes paz, incluso aunque hayas tomado una decisión difícil, aunque hayas actuado de una manera que dices, pues es la forma más dura, pero sabes que estás en paz porque lo sientes a nivel físico, porque hay como una sensación de calma, pero cuando es que ha sido incoherente, hay aquí un run run. Entonces, bueno, pues hay que ser valientes en ese caso, reconocerlo, decir, venga, pues he obrado mal, pero ahora me voy a coger, me puedo reñir un poco, decir, esto no se hace, venga, pero ¿por qué no lo hago? Pues lo primero porque me hago sentir a mí mal a mí misma, después igual a otros y después de ayudarme a reconducirme. Entonces, pues liberar eso que se ha quedado ahí retenido y bueno, pues encauzarlo esa energía, pues con esta energía que tengo ahora aquí, ¿cómo la puedo ahora usar para bien? Es como Ujú, tener una camiseta de otro color y decir, venga, pues con esta misma sensación la voy ahora a llevar a ujú. otro. Pues sí. Además, Gemma, curiosamente, vivimos un poco en el mundo del al revés, ¿no? Lo estabas comentando tú hace rato y es cierto. Muchas veces hacemos, tenemos, somos. Así pensamos que funciona. Pero curiosamente, el mejor resultado viene de hacer desde el ser. O sea, cuando tú eres primero, lo que tenga que venir va a venir, ¿no? Curiosamente, y lo hacemos de otra forma, ¿no, Gemma? Sí, sí, totalmente. Si dedicáramos más acciones a entender cómo somos, lo que queremos, cómo somos de verdad en nuestro ser más interno, lo otro es como que viene solo, ¿no? Es abundancia. O sea, yo cada vez vivo más observando la abundancia de todo lo que llega sin que tú lo pidas. Solo tienes que mirar, está ahí siempre, pero a veces no lo vemos. Y si
conectamos con nosotros mismos, lo vemos mejor. En contraposición al tema del día de hacer, ¿vale? O desde dónde hacer, es que a veces hay que dejar de hacer, hay que parar, o sea, cerrar los ojos 10 minutos al día, da igual, ¿no? O sea, en tu sofá, parar, pero parar del todo, ni oigo música, ni acaricio al gato, ni nada, y nada, paro y estoy conmigo mismo, que a veces es tan difícil, sobre todo al principio, que dices, pero ¿quién es esta persona con la que estoy, a la que estoy escuchando ahora mismo, ¿no? Pero desde ahí conectaríamos con ese ser que nos permite luego hacer mejor. Isa, lo del gato, ¿estás acariciando al gato? Ya no, ¿verdad? No hay gato. No, no. Ah, bueno. Esto es así, ¿no? De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la abundancia, que es desde el ser, quién eres. Muchas veces no tiene que ver con qué estás haciendo. Uno piensa que contra más trabaja, más tiene. Pero el mundo está lleno de casos de lo contrario. Gente que trabaja 16 horas al día y no tiene para comer. Y gente que está en sus casas vibrando alto, atrayendo las cosas y no tiene que ir a ninguna parte. De ahí la importancia de empezar a ser más y hacer menos. Pero bueno, ahora seguimos con el tema. Vamos a presentarnos. Amelia, ¿qué te parece si empezamos contigo? Para que la gente sepa qué haces, dónde estás y cómo Venga, te pueden contactar. pues mira, yo vivo en Palma de Mallorca, un sitio maravilloso, y aquí tengo una escuela desde hace 25 años de osteopatía, fascioterapia. Enseñamos aquí a trabajar todo eso. También hacemos drenaje linfático y también hacemos acompañamiento en desprogramación biológica, que es más un recorrido personal casi que la ayuda hacia los demás, ¿no? En donde la gente va descubriendo. Entonces, los primeros cursos que he citado, evidentemente, son presenciales y el de desprogramación sí que nos permite hacerlo también en modalidad online. Y entonces, nada, soy feliz con mi vida dedicándola a este mundillo, acompañando a gente y me encanta compartir lo que sé con quien quiera aprenderlo. Estoy Pues disponible para la es vida. que yo siempre lo digo, si lo que tienes, lo que eres, no lo compartes, ¿para qué lo quieres? Es así, es así. O sea, ¿a dónde te lo vas a llevar? Y aunque a veces sea duro, aunque solo sea una sola persona que te dice gracias por aquella herramienta que me diste o gracias por esto, te reconforta muchísimo. Es maravilloso. Siempre la ayuda va a llegar a quien tenga que ayudar y listo. No Tal hay forma de cual. forzar las cosas. Eso es así. Amelia, ¿y todo esto que haces, dónde quieres que lo investiguen, te curuseen, te contacten? Mira, tenemos una página web que se llama centrogayapalma.com Ujú. o en el teléfono 971 29 5901 y luego estamos ahí en las distintas redes sociales que seguro que nos encuentran fácilmente en los enlaces de la página web. Ok. ¿Y hacéis solamente terapias a título personal o también formáis a Sí, sí, gente que... hacemos formación y Ok, luego lo compagino con mi consulta aquí y hacemos las dos cosas en este centro. perfecto. Pues entonces invitamos a la gente que le interese algo de lo que haces, Amelia, que os contacte, ¿vale? Muchas gracias. A ti, Isa, ¿vamos contigo? Muy bien, bueno, pues yo desde las herramientas que me facilita la danza consciente, la danza terapia, lo que hago es acompañar a las personas para que a través del lenguaje del cuerpo y del movimiento siempre consciente, aunque acompañado, adquieran mayores niveles o potencia en su bienestar físico, emocional y mental. Siempre, siempre, siempre con una movilización energética. Hay un antes y un después. Entonces acompaño en este proceso de autoconocimiento para el mayor bienestar. Y lo que también hago, tengo otro proyecto con dos músicos multiinstrumentistas, es un proyecto de meditación activa a través de la danza que se llama música en vivo y danza para la meditación. Y bueno, pues básicamente eso es poner al servicio las herramientas que yo tengo, lo que yo ya he vivenciado, pues ponerlo al servicio para que otras personas a las que les vibre pues puedan disfrutar de ello. Y bueno, actualmente estoy en La Rioja, pero aunque aquí en La Rioja tengo mis talleres habituales,
yo también me desplazo y nos desplazamos sobre todo también con este proyecto de música y danza para la meditación. Y bueno, pues encantada de compartir información para quien me busque en el Facebook como Isa de Cabo, en Instagram como @danzaissadecabo y luego también con el WhatsApp 651-364-278. Pues suena genial y ahí tenemos toda la información para quien vibre con algo de lo que haces, Isa, que te contacte, ¿vale? Gemma, ¿vamos contigo? Muy bien. Yo voy a empezar desde el ser, haciendo honor al programa, ¿vale? Maravilloso. Porque muchos años he perdido lo que era, ¿vale? Y para definirme a mí diría que soy empática, sensible, emocional, o sea, de pequeña era muy emocional y eso se llevaba mal, ¿no? En aquella época era como se podía ser alegre, pero no se podía ser triste, o sea, era un poco... Y desde ahí, bueno, eso junto a lo que me gusta aprender siempre nuevas cosas, ¿no? Un montón de aprendizaje en el camino que yo quiera llevar. Y desde ahí lo que hago es, bueno, soy Gemma Sardina y dirijo Emotion Blooming, que es como el florecer de las emociones, ¿no? Desde donde yo soy, quiero que las emociones nos lleven y nos guíen. Entonces, desde ahí, lo que hago es ayudar a madres que tengan ya un nivel de conciencia eh, un poquito que les ayude a guiar en ese camino, ¿vale? Que de cuando están desbordadas para transformar ese caos cotidiano que tienen con sus hijos adolescentes, ¿vale? Y comprenderlos, conectar con ellos y guiarlos en su vida. Entonces, para eso tengo dos herramientas básicamente, que es la intervención y el coaching estratégico, que son muy útiles. La intervención es muy poderosa para desbloquear emociones y traumas, digamos, del pasado, pero no trauma entendido como cosas que nos han grabado, digamos, ¿no? Que llevamos en nuestro ADN. Y el coaching para lo contrario, para acompañar y empujar, despertando el poder de esas madres, ¿vale? Para conseguir lo que quieren conseguir con sus hijos. Entonces, aplico también la intervención familiar estratégica, que es ese mismo enfoque, pero desde un punto de vista sistémico, desde lo que es el sistema familiar, porque a veces me vienen madres con que el problema siempre está en el adolescente, pero no es verdad. El problema normalmente es de toda la familia, ¿no? Hay que abordarlo desde ahí. Para eso, pues tengo un programa que he llamado Liderescencia, es un poco un palabra que me he inventado, pero es pues eso, acompañar a esas madres a que sean líderes, buenas líderes en su hogar. Desde ahí acompañarán a sus hijos a ser también buenos líderes, ¿vale? Y bueno, hago talleres gratuitos periódicamente, los suelo publicar en mi Instagram. Y bueno, estoy hablando solo de madres, pero es porque suelen ser ellas las que vienen a buscar ayuda, ¿vale? Pero cualquier padre es más que bienvenido, por supuesto. Bueno, de hecho, cualquier persona que quiera o la interacción estratégica o las otras herramientas, ¿no, Gemma? Sí, sí, o sea, focalizo más en ese área porque es como mi misión. O sea, mi Te misión es identificas como la más con adolescencia. esa. Ujú. ¿Perdón? Te identificas más con... Sí, es como que me llama. Mi para qué así más poderoso es la adolescencia, porque pienso que está tan no olvidada, sino olvidada no, está un poco demonizada. Y yo creo que es por falta de conocimiento de Sí, esa edad. que al final es Mm. el gran problema, ¿no? La inconsciencia, el no conocer. Ok, Gemma, y la gente que quiera seguirte, contactarte, curiosearte, ¿dónde quieres que lo hagan? Sí, pues bueno, en mi Instagram, como decía, que es Emotion Blooming todo junto, es un poco así, pero bueno, ya lo pasaré para que tú lo, lo Lo escribas. ponga. Ujú. Mi mail es un poco igual, hola emotion-blooming.com y la web lo mismo, emotion-blooming.com. Pues ahí tenemos para que después nos quejemos de que no tenemos quien nos acompañe o no conocemos terapeutas. A ver, las excusas se acaban, ¿no? Y además que lo hacemos presencial y muchas veces online, ¿no, Gemma? También lo puedes hacer. Sí, yo en principio casi todo se hace online. Yo lo hago online por ahora porque bueno, yo vivo en Burgos y en Burgos todavía no veo que haya como o sea, una conciencia un poco buena relativa a eso, a dejarte acompañar en un proceso de coaching, pero todo llega, ¿eh? Que también todo llegará. Sí. Entonces sí, se puede hacer perfectamente online y de hecho la mayoría de mis acompañamientos son online.
Ok, pues ahí tenemos toda la información. Invitamos a la gente que le gusta algo de lo que haces, Gemma, que te contacte, ¿vale? Genial. Y antes de despedirnos, vamos a dar una herramienta. Tú, Isa, habéis dado ya una, ¿verdad? Nos faltaba Gemma y nos faltaba Amelia. Amelia, ¿alguna herramienta para que la gente viva más desde el ser y menos desde el resultado, menos desde el hacer? Bueno, la herramienta para mí más preciosa es la observación. Entonces, era esto, ¿actúas o reaccionas? Preguntarte a ti mismo, ¿actúas o reaccionas? Entonces, cuando te das cuenta que esa reacción es automática, es maravilloso como toda esa fiera que se desata en la reacción puede desaparecer como la niebla en un segundo a nivel de la tormenta emocional. Entonces, para mí, Sí. la herramienta estrella, actúas o reaccionas observándote. Ojo, si reaccionas para nada, puedes castigarte. Yo digo, jeje, he reaccionado, me hago el firme propósito de que la próxima vez estaré más atenta y me pillaré antes de reaccionar. Y Siempre es así, importante, y así. siempre. Hagas lo que hagas, recuerda que siempre haces lo mejor que puedes. O sea, Exacto. porque si no tienes dos problemas, lo que has hecho o lo que piensas que has hecho mal y luego fustigarte porque lo que piensas que has hecho mal, ¿no? Cuando no No, tenías... Claro, tal entonces, cual. perfecto. Pues Gemma, para despedirnos, ¿alguna herramienta para que la gente que quiera cambiar esto? Si me permites, te voy a dar dos. Una que ya hemos hablado, que es la de parar. Para 10 minutos al día y estate contigo. Y la otra es, si puedes hacerlo escribiendo, yo qué sé, esto una vez al mes, por ejemplo, mejor que pensado nada más, en lugar de pensar lo que no quieres, que es lo que solemos pensar, piensa en lo que sí quieres. ¿Qué quieres para tu siguiente mes? Desde ti mismo, desde lo que eres y desde separar. Entonces, Ujú. escríbelo. Pues escribir es muy bueno, de hecho yo lo recomiendo siempre, inclusive cuando tienes cosas que expresar, que no tienes que expresarlas a otras personas si no quieres, las puedes escribir, quemar es maravilloso para hacer catarsis y para dejar ir cosas, ¿no? Pues sí, creo que son herramientas muy interesantes, muy válidas y sobre todo preguntarte a ti mismo cuando tienes que tomar una decisión, si no quieres preguntarte a cada momento, bueno, cuando sean importantes, vale, ¿de verdad es lo que quieres? ¿De verdad es lo que sientes? O sea, ¿cómo te sientes cuando lo estás eligiendo? ¿Tranquilo, a gusto, pleno, pase lo que pase? ¿O hay algo que te está por ahí molestando? Quizás sea un buen baremo. Pero bueno, despedimos. Isa de Cabo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un gusto. Amelia, Serrano, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Gracias a vosotros. Y Gemma, gracias también por estar y por compartir Muchísimas parte de tu sabiduría. gracias a ti y a mis compis. Ahí soy Amelia. Muchas También, gracias. y a ti también. Y a los que nos estés escuchando, recuerda el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.